A ver si me a escuchás. todo el equipo y a la audiencia. Gracias, gracias Germán por estos minutos que nos regalas a Radio María. Bueno, queríamos conocer un poquito sobre los datos obtenidos para, en este caso, este mes, el mes que ya terminó. Perfecto, Carolina. Bueno, nuestro instituto registró, como bien nos anticipaba Carolina, una inflación de 3,4% para el mes de abril, Ujú. impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas sin alcohol, que tuvo una suba de 3,7%, y esas subas se dieron particularmente luego de la salida del cepo parcial, del cepo cambiario, que Claro. generó una devaluación de nuestro peso entre un 8 y 10%. Obviamente que esto tuvo impacto directo, digo, en alimentos clave, como fue la carne vacuna, que aumentó un 8%, aceite, harinas, fideos, galletas y lácteos, entre un 6 y 7%. El resto de los productos tranquilos, pero estos fueron quizás la clave del aumento en la canasta alimentaria, y a su vez esta fue lo que impulsó la inflación hacia arriba, ¿no? Es decir, un 3,4%, primero que está lejos de la pretensión del gobierno de perforar aquel piso del 2%, y Ujú. segundo que sigue siendo muy elevada, porque digo, más allá de que esto haga que la inflación del primer cuatrimestre de 2025 sea del 11,5%, que la inflación interanual sea del 49%, lo que hay que decir, traducirlo a nivel familia, que una familia tipo de 4 integrantes precisó durante el mes de abril para reunir el componente alimentario en el alimentario, es decir, lo básico, esencial, sin pagar alquiler, pagar la luz, el agua, una garrafa y demás, y además alimentarse básicamente. Para no caer bajo la línea de pobreza, esta familia de 4 integrantes precisó durante abril de 1.421.088 pesos. Solamente para alimentarse necesitó de 771.000 pesos, es decir, son números muy elevados para el promedio salarial que hay hoy en Argentina, ¿no? ¿Se conoce, Germán, aproximadamente cuál es el índice de aquellas familias que no pudieron, podríamos decirlo, satisfacer la canasta básica alimentaria? Sí, acabado recién los datos económicos, en los informes económicos y sociales. La parte social es muy dura, digo, es muy dura porque encontramos indicadores que lo realizamos con 2.500 encuestas de hogares todos los meses, y los indicadores no muestran cambios, sino que se agudizan quizás para mal, ¿no? Es decir, el primero de ellos dice que el 58% de las familias no pudo acceder satisfactoriamente a la canasta básica alimentaria. ¿Qué significa esto? Es decir, hay un equilibrio nutricional que debería consumir una familia, que incluso lo propone la tabla nutricional del INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sí, Sin embargo, las familias aún no comen, no se alimentan con lo que deberían, sino como pueden. Es decir, se cae el consumo recomendado de carne vacuna y se reemplaza por papas, se reemplaza por menudo de pollo, por alitas, se reemplazan los lácteos por infusiones. Esta es la situación, digo, de las familias, cuando un 58% no puede llegar. claro. Otro de los que realmente, digo, no nos llama la atención, pero que sí nos duelen, es que un 49% de las familias debió suprimir, obviamente por falta de recursos económicos, algunas de sus ingestas diarias, de lo recomendado que es desayuno, almuerzo, merienda, cena. Lo sabemos fehacientemente que lo que se suprime mayormente es la cena, que se reemplaza por una merienda Claro, tardía e claro. insuficiente. Es decir, lo que debería ser una cena nutricional es una merienda a las 8:30, 9 de la noche, con una infusión, con pan, algo de leche, con suerte, digo con suerte, porque muchas familias tienen dificultades para acceder también a los lácteos. 89% de las familias está financiando alimentos, Claro. con tarjetas de crédito en primer lugar, al fiado en segundo lugar, con dinero prestado. Entonces obviamente que esto habla de un deterioro de la calidad nutricional de las familias, obviamente que muestra el poder adquisitivo caído, ¿no? Siempre que hablamos de estos porcentajes, detrás hay familias, hay historias. Uno por ahí habla mucho de números, pero también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Germán, ¿nos podrías decir, en este caso, por ejemplo, si hubo alguno de los integrantes que en algún momento sintió hambre en esa familia? Bueno, a ver, continuando con los indicadores sociales, primero que nada te diría que un 19% de las familias en algún momento del mes se quedó sin Mm, alimentos. Y casi un 30%, y sí me detengo en esto que vos muy importante decías, Carolina, estamos hablando de números, pero cuando esos números los
cuando se realizan las encuestas realmente no podemos acostumbrarnos a números, ¿no? Hay que pensar siempre en las familias que sufren un 29, un 30% de los hogares, algunos de los integrantes, hubo integrantes en algún momento del mes que sintieron hambre pero no pudieron hacerlo. Estamos hablando de familias argentinas, un país productor de alimentos y exportador a nivel mundial, donde su gente está padeciendo hambre, ¿no? Es decir, gente que se queda con hambre, que se duerme con hambre, que no cena, que meriendan en función con pan. Ciertamente tenemos un problema emergente hoy y tenemos un problema urgente mañana, que es el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y demás. Claro, porque en el cambio del consumo, seguramente el cambio alimenticio también va a generar un resultado negativo dentro de unos años, ¿no? Indudablemente, nosotros no somos profesionales de la nutrición, pero de manera continua y periódica sí estamos en tratativa con profesionales de la nutrición y nos advierten justamente esto. Uno por ahí puede intuir, inferir que el consumo de leche es fundamental, y sí lo es, pero este cambio de alimentos donde se cambió las proteínas, se reemplazaron por hidratos de carbono, porque, a ver, tiene lógica, una familia que no tiene los recursos económicos necesarios, es más económico los hidratos de carbono, la papa, el pan, las polentas, el fideo, el arroz, que la carne vacuna, la carne de pollo, la carne de cerdo. A la vez genera mayor sensación de saciedad, pero la nutrición ciertamente va en decadencia con esto, ¿no? Indudablemente eso va a acarrear problemas a futuro inmediato. Entonces, es una preocupación, es un tema que, más allá de ser responsabilidad primaria de los gobiernos, también es nuestra, ¿no? Nosotros también nos tenemos que hacer cargo que hoy la pobreza, la indigencia, incluso cuando hace algunos años imaginábamos que la indigencia eran personas en situación de calle, hoy la indigencia está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, y lo digo fehacientemente porque las encuestas de hogares nos indican que quizás alguien tiene una casa propia, y uno por los bienes que puede tener, uno imagina que el pasar de esas familias buenas, sin embargo, puertas adentro, el alimento falta, ¿no? Entonces esto lo convierte en indigencia, la pobreza está mucho más cerca. Realmente tenemos que abrir los ojos y comenzar a hablar de los temas que quizás a veces no se hablaban. En Argentina hay hambre, no vamos a nombrar quién es la culpa, quizás la culpa sea compartida, pero en Argentina hay hambre, hay familias que sufren, hay niños que se están mal desarrollando por su situación alimentaria, que tiene que ver con una pérdida abrupta también del poder adquisitivo, y es por ello que estos indicadores sociales se han agudizado, se han estancado en zona crítica, porque Carolina, yo te digo que más allá de que la inflación a comienzo de 2024, a fines de 2023, era abismal, ¿no? Eran números de 25%, 20%, 14%, bajó mucho, pero no se tradujo en mejoras para las familias, sino que en realidad, se reflejó una pérdida de poder adquisitivo, y tenemos estos problemas que lo estamos evidenciando con las encuestas, ¿no? Si te parece, para finalizar, entonces reiteramos, según la medición del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, ¿cuál sería la inflación entonces para el mes de abril? 3,4% es la inflación registrada por nuestro instituto para el mes de abril, 49% la interanual, 11%, 11,5% los 4 primeros meses, primer cuatrimestre, 1.421.100, redondeando para no ser pobre, 771.660 para alimentarse básica y esencialmente y no caer bajo la línea de indigente. Germán, te agradecemos por estos minutos y bueno, seguramente estaremos en contacto para conocer más datos y cómo es el desarrollo de la inflación en nuestro país. Muchísimas gracias. Por favor, le agradezco, que tengan muy buenos días. Gracias.